esto va a ser básicamente una clase de repaso de lo que es conversiones. La parte de V, dBm, ganancia de tensión, ganancia de potencia, tensiones pico a pico, tensión eficaz y cómo vemos eso en lo que es el RF. Bueno, si se pueden fijar acá, tenemos que la fórmula de ganancia de tensión en dB es 20 logaritmo del voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, mientras que la ganancia de potencia en dB es 10 logaritmo de potencia de entrada, de potencia de salida sobre potencia de entrada. Para lo que es RF, muchas veces tenemos que la resistencia de entrada va a ser igual a la resistencia de salida, y por lo general eso es igual a 50 ohm. Cuando tenemos ese caso de Rin igual a RO, sea esta cosa particular, que la ganancia de tensión en dB es igual a la ganancia de potencia en dB. Ahora vamos a ir viendo una demostración de ello. Bueno, vamos a partir de la fórmula de la ganancia de potencia en dB. 10 logaritmo de la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Nosotros sabemos que la potencia es igual a la tensión al cuadrado sobre la resistencia. Entonces vamos a expresar de esta manera: voltaje al cuadrado de salida sobre resistencia, voltaje de entrada al cuadrado sobre resistencia. Dijimos que la resistencia de entrada era igual a la resistencia de salida, entonces vamos a tener RO en ambos miembros de la ecuación. ¿Qué pasa ahora? RO se va con RO. Como esto está elevado al cuadrado, se mantiene de esta forma. Ahora, por propiedad de los logaritmos, ¿qué vamos a hacer? Este 2, bajamos acá y multiplicamos por el 10. 10 por 2 logaritmos de voltaje de entrada, de salida sobre voltaje de entrada. Esto se convierte en 20 y queda expresado de esta manera. ¿Y qué es esto? Es la ganancia de tensión en dB. Por eso, siempre que la resistencia de entrada sea igual a la resistencia de salida, podemos decir que la ganancia de potencia en dB es igual a la ganancia de tensión en dB. Y en RF esas resistencias son igual a 50 ohm. Acá les estuve dejando algunas fórmulas que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, la ganancia de potencia sabemos que es la potencia de salida sobre la potencia de entrada. Si esto queremos expresar en dB, tenemos que colocarlo de esta manera: que la ganancia de potencia en dB es la potencia de salida en dBm menos la potencia de entrada en dBm. Esto también se puede expresar de esta manera. Cuando tenemos la potencia de una señal en dBm, eso se puede calcular de esta forma: 10 logaritmo de la potencia de la señal expresado en miliwatts referido a una potencia de 1 miliwatt. Entonces de ahí es donde tenemos lo que es el dBm. También estuve escribiendo acá lo que es la fórmula de la potencia de la señal, igualando al voltaje eficaz, y también la relación del voltaje eficaz con el voltaje pico a pico. Si juntamos esta y esta ecuación, tenemos que la potencia de la señal es igual a esto. Bueno, yo les resolví los primeros dos ejercicios del ejercitario. Podemos ver acá que tenemos un amplificador que detecta una señal sinusoidal que entrega una potencia de 3 dBm a una resistencia de carga de 50 ohm y nos pide calcular la tensión pico a pico a través de la carga. Tenemos la potencia de la señal, la resistencia, tenemos nuestra formulita que vamos a usar. Acá lo que hacemos es hacer la inversa del logaritmo para poder hallar esta potencia de la señal en miliwatt. Una vez que podemos calcular esto, aplicamos la siguiente fórmula para poder calcular la tensión pico a pico, y acá se obtiene el resultado. Esto quiero que me desarrollen todos ustedes. Para lo que es el ejercicio 2, como tenemos resistencia de entrada y de salida iguales, la ganancia de voltaje va a ser igual a la ganancia de potencia en dB. Entonces podemos directamente aplicar esta fórmula con el valor de ganancia de voltaje. De ahí nosotros despejamos lo que es la potencia de salida. Tenemos nuestra potencia de salida, aplicamos nuestra conversión y luego de eso hallamos el valor pico a pico. Eso es todo. Fue un repaso así relámpago. Va a quedar como tarea para ustedes resolver el ejercicio 3 y 4 aparte de estos dos.